Estamos con el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista, nos acompaña el día de hoy en el programa porque es importante saber cuáles son los delitos que uno puede cometer en una marcha, que se cometen de hecho, que normalmente se pasan por alto, pero que dadas como están las cosas, hay que, creo, pedir más bien que se reprima con la ley a los que están incurriendo en actos violentos y delincuenciales, a que se les meta bala, que no parece ser la solución claramente más apropiada y que desde acá hemos denunciado que no resuelve nada. Doctor Carrión, un gusto estar con usted nuevamente. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, estamos en un contexto realmente complicado, como tú venías conversando con tus anteriores invitados, en los cuales ya en otras marchas se han advertido, en las numerosas que se han realizado en el sur peruano, algunas consecuencias penales, no solamente conductas en contra de personas naturales o de los policías, sino también conductas desplegadas en contra de los bienes públicos y bienes privados. Con las lamentables muertes incluso acaecidas o incluso las lesiones graves que se han ocasionado en contra tanto de algunos que han participado de manera activa en estas protestas como también por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. De acuerdo. Dentro de este contexto, Patricia, uno de los principales delitos que se han venido configurando hasta el día de hoy es el delito de disturbios. Es decir, cómo en una reunión tumultuaria aprovechan estas circunstancias para no solamente causar daños al bien público y privado, sino también lesiones o algún otro tipo de daños en contra de las personas naturales. ¿Qué tipo de pena tiene el delito de disturbio? Este es un delito que tiene una pena que va desde los 6 hasta los 8 años de prisión. Incluso recordemos que el propio Adubiri, el ex gobernador regional de Puno, fue condenado por el delito de disturbios. Y ojo que aún sin participar presencialmente en estos hechos. Claro, el hecho que yo asuse, mande, romper, grite, es también porque también penado, es perfectamente una posibilidad que las personas no se encuentren directamente vinculadas al hecho en concreto, pero aquellos que instigan, que asusan este tipo de protestas, sobre todo violentas, pueden también responder penalmente. Y un claro ejemplo es lo que sucedió con el ex gobernador de Puno. Yo soy de las personas que defiende el derecho a la protesta y no creo que la protesta se debe criminalizar. Pero al decir no se debe criminalizar, quiere decir que no se debe juzgar a un manifestante como un criminal si no se ha comportado como tal. Pero si se comporta como un criminal, él solito criminalizó su derecho a la protesta, ¿no? Bueno, la protesta es un derecho resguardado constitucionalmente, eso debemos de decirlo, pero eso no significa que ampare a su vez cualquier tipo de despliegue conductual ilícito en el marco de esa protesta. Así es que eso hay que decirlo de manera clara, puesto que cometer algún delito en el marco de la protesta también es sancionado. No significa de que existe una carta blanca y que en el marco de las protestas uno pueda, por ejemplo, lesionar a otra persona o incluso usar armas para poder repeler algún tipo de ataque por parte de la policía o las Fuerzas Armadas o a la inversa, ¿no? ¿Cómo se realizan las detenciones? Porque claramente una persona que está, por ejemplo, apedreando un local está en un delito de flagrancia. O sea, un policía lo ve y lo tiene que detener. Ante la flagrancia corresponde la detención inmediata, ¿no? Mira, es algo vital lo que tú acabas de mencionar, Patricia, porque también los hechos que han ocurrido en el sur debieron de haberse procedido de esa forma. Es decir, si es que las personas están violentando bienes públicos, privados o en contra de la policía o las Fuerzas Armadas y están en flagrancia porque están siendo advertidos en el momento mismo de la comisión del delito, lo que procede es detenerlas, Patricia. Pero no dispararles, detenerlas porque se supone que el bien jurídico de la vida está por encima de los demás. Y eso es lo que también se tiene que hacer en Lima ahora que ya han anunciado las protestas para el día de hoy. Si es que alguien está cometiendo algún delito, está dañando un bien público, un bien privado, lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y la policía es detenerla. Por ejemplo, vimos unas imágenes bastante elocuentes de una vivienda, me parece que era Puno, sí, en la que le tiran piedras o disparan hacia la policía, ¿no? No, le tiran piedras, sí, probablemente usan armas hechizas. Y la policía regresa y les tira piedras a ellos. Y yo digo, ¿por qué? O sea, no hay derecho, primero es un delito flagrante, no está protegida la inviolabilidad del domicilio, mucho menos en estado de emergencia. Te han tirado una piedra, ¿por qué le vas a tirar una piedra? ¿Le vas a devolver la piedra? Entra y deténlo y probablemente eso le vaya a quitar las ganas de seguir tirando piedras a todos los demás. Ese es un proceder regular, en tiempos regulares y normales también, Patricia, pero vemos de que ahora existe un añadido que estamos en un estado de emergencia, es decir, es un estado de excepción
que ha decretado el gobierno central a efectos de buscar la pacificación social. Ante la grave perturbación, dice la norma, el artículo 137 de la Constitución, en la que se puede implementar este tipo de medidas extremas, porque es extremo un estado de emergencia. Incluso en un estado de emergencia no hay derecho a la reunión. Así que si se quisiera ya poner en un extremo, ni siquiera deberían salir a marchar. No soy de la idea, pero digamos que existe incluso marco legal para eso, ¿no? Que ya nos encontramos frente a ese marco legal. Si es que la policía o las Fuerzas Armadas identifican, por ejemplo, que un determinado grupo de personas bajo este parámetro de marchas está causando algún tipo de destrozo, puede tranquilamente disuadir de que esa marcha ya no se realice, recurriendo al artículo 137 precisamente de la Constitución. Incluso podrían haber hecho que no llegaran la cantidad de personas, repito, no sé si es la solución, pero son herramientas que se tienen. Yo soy de la idea, doctor Carrión, a ver, corríjame, que cuando uno mete preso, impide el libre de tránsito, impide la reunión, no está atentando contra derechos que están suspendidos, le está protegiendo la vida a esa persona. Bueno, el día de hoy esos derechos están suspendidos, pero no de manera absoluta tampoco. Es por eso de que el gobierno, digamos, ha tratado de filtrar algún tipo de viajes de las personas que vienen a Lima, pero nuestros derechos constitucionales siguen vigentes. Esta suspensión también es una suspensión relativa, ¿no? Y temporal también, porque es por el plazo de 30 días, aunque la Constitución dice que todavía puede ampliarse ese plazo por un plazo adicional. Pero no deja de ser contradictorio, doctor Carrión, que los únicos que se puedan mover libremente por el territorio nacional sean los manifestantes, ¿no? Las ambulancias, los bomberos, los camiones con alimentos están impedidos de circular, pero los que van a protestar no está bien, ¿no? Yo creo que es una pérdida de institucionalidad muy fuerte, por ¿no? supuesto, y también un imposible logístico también, Patricia, porque limitar discriminadamente quienes sí pueden ingresar a Lima o quienes pueden movilizarse por el territorio nacional sería un imposible logístico por parte de la policía para realizar este tipo de controles. Además de que todos tenemos derecho de dirigirnos a las ciudades a las que creamos conveniente. Yo creo que aquí lo que tiene que evitarse e impedirse a toda costa son los actos de violencia. Porque eso tampoco hace bien a quienes se quieren manifestar libremente, porque deslegitiman las propias protestas. Entonces, por uno u otro lado, debemos de resguardar que estas marchas se realicen de manera pacífica y, sobre todo, Patricia, evitar los errores que la propia policía y las Fuerzas Armadas han cometido en el sur del Perú. De todas maneras, creemos, y acá lo decimos con firmeza, que no se puede romper el hilo por el lado más débil. Que si se colocó a ese policía en la calle con indicaciones de pronto poco claras, o no las menos apropiadas, y sin bombas lacrimógenas que no tenían, y frente a con estrategias que no fueron las apropiadas, que no vaya preso el que disparó y se queden sin responder a sus responsabilidades, exacto, que son finalmente los responsables. Y, ¿no? de hecho, Patricia, la investigación que sigue en curso el día de hoy en la Fiscalía de la Nación también se ha dado en contra de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Pero genocidio, bueno, doctor Carrión, eso es una manera de no hacer nada. Yo creo que el delito indicado sería el de homicidio. Veamos si es que ahí los parámetros de imputación son distintos, porque claro, aquí no se puede investigar el hecho de que la Presidenta haya ido a matar a alguien o el primer ministro, sino que los criterios de imputación, como tú bien lo has señalado, van al superior, ¿no? El superior que ordenó, por ejemplo, que se expongan ante esta situación los propios policías, ahí tenemos militares. A Fujimori preso por la Cantuta y Barrios Altos, ya no estuvo varón la Cantuta y Barrios Altos. Un criterio interesante, que es el de la autoría inmediata, es decir, ya no se requiere a estos niveles de responsabilidad que se exija por parte del derecho que estas personas hayan estado presentes en el mismo momento de los hechos. Y había un argumento que me parecía bien interesante en el caso Fujimori, y es Barrios Altos pudo haberse hecho a sus espaldas. Pero si después de Barrios Altos no tomas medidas y te ocurre la Cantuta, ya no eres inocente. Ya tienes ¿no? el conocimiento, porque tú eres garante como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de que éstas se desplieguen dentro del ámbito de la legalidad. Y hay algo importante en lo que tú has mencionado, porque el exministro de Cultura, si no recuerdo, señaló de que en el chat de los ministros él había advertido de las irregularidades y de las muertes arteras que se estaban realizando en el sur. Además, doctor Carrión, si tengo en Ayacucho 10 muertos, algo salió mal. Entonces no me puede ocurrir uno con más muertos, ¿no? Entonces, y ese es justo el criterio que se tiene que manejar a la hora de realizar las imputaciones contra estas estructuras ya organizadas del propio Estado.
Y así como tú comparabas y citabas el caso de Alberto Fujimori, aquí tenemos el caso de ministros que expresamente informaban a la presidenta, más allá de que ella puede generarse el conocimiento, porque al ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene la capacidad de que fluya información de inteligencia, información del propio lugar de los hechos, de qué se está haciendo mal, por ejemplo. Además, yo lo he dicho hasta el cansancio, más allá de la investigación, el hecho requería una respuesta política para que sea irrepetible. Si fue por desborde, si fue por ataque, si fue por una o por otra, igual estaba mal. No te puedes volar a 12 personas en una civiles desarmados, no te puedes, o sea, más allá de que el otro sea un delincuente. Claro, ahora, eso no significa tampoco de que las Fuerzas Armadas tengan que asumir absoluta responsabilidad de ello. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el artículo 20, el inciso 11º del Código Penal, las causas de justificación que podrían atenuar o también liberar de responsabilidad a aquellos que realizan este tipo de actos, pero en el uso del ejercicio reglamentario de las propias armas que portan. Sí, además, porque no se le puede pedir al policía, por ejemplo, que están por incendiar una comisaría y que no haga nada al respecto. Está su vida en riesgo y también la vida inminente de un tercero. Es por eso que todas estas muertes, Patricia, tienen que analizarse caso a caso. Este caso que acabamos de ver, ¿no?, en que incendiaron una comisaría en el sur del Perú, no es el mismo caso de aquel estudiante de medicina, por ejemplo, que no tenía nada que ver, pero que recibió un disparo. Entonces, no hay que generalizar. En el derecho penal rige el principio de autorresponsabilidad del propio acto y tiene que ser analizado caso a caso. Eso es lo más importante en este Me decían la vez pasada que se había levantado el principio de proporcionalidad para el uso de la fuerza, pero no quiere decir que no sea un criterio que el juez maneja, ¿no? Si tengo ahí el video del chico con una onda y veo que le regresa una bala en la cabeza, claramente el juez va a decir, oye, así se ha levantado el principio de proporcionalidad, pero sigue superviviendo el principio de razonabilidad. Y eso es lo más importante, porque eso sería ya irrazonable. Y un punto último que me gustaría que quedara claro, doctor Carrión, escucho mucha gente en Lima gritando a la policía se le respeta, a la policía no se le pega, no puedo estar más de acuerdo. Pero la cantidad de faltas de respeto sistemática que recibe nuestra policía en el ejercicio diario de sus funciones, en distritos muy pudientes, de gente que no coge una piedra, pero que cuando la para un policía para hacerle notar que tenía una falta de tránsito, lo insultan, no sabes hijo de quién soy yo, hay gente que no le da la gana de hacer lo que la policía dice, independientemente de que haya o no corrupción en la policía. A la policía yo siempre digo, vamos a la comisaría y ahí lo arreglamos. Acá no vamos a discutir, acá no vamos a pelearnos, acá no le voy a dar nada, así no. Yo creo que hay un problema estructural muy grave en el Estado peruano, Patricia, y quiero citar lo que tú has mencionado, ¿no? La policía representa el Estado. Así es. Entonces el ciudadano no respeta no solo a la policía, sino al Estado mismo. En mi experiencia personal, si uno trata a la policía con respeto, el policía responde con respeto. Y ese es el gran problema, Patricia, porque así minamos no solamente el respeto a la policía, sino el respeto a todas las instituciones públicas que determinan el adecuado funcionamiento del Estado. Es por ello que tú ves, por ejemplo, incendiándose cortes superiores en el sur del Perú, porque tampoco respetan a la policía y por tanto tampoco las decisiones judiciales o a esta institución. Qué ganas de desaparecer el expediente, ¿no? Y de que por parte de quiénes, por ejemplo, ya es hora que digitalicemos los expedientes. Ya saben por qué se pedía digitalizar los expedientes, justamente porque mañana queman el Ministerio Público, el Poder Judicial, no pasa nada. Que de hecho son instituciones que han sido directamente atacadas y que el mismo presidente del Poder Judicial ha salido a defenderlas, pero habría que ver pedir también, que los protejan. Y habría que ver también tras de ello, Patricia, el por qué son estas instituciones las que no guardan el respeto debido, al menos a favor de la población. ¿Por qué la población está en contra de estas instituciones? También. Yo creo que esto da una discusión para mucho más. Y acá invocamos a todas las personas que tengan contacto con un policía, independientemente de que les parezca justo o injusto, con el policía uno dialoga y si es que hay algún problema, díganle al policía, vamos a la comisaría, y les aseguro que si el policía estaba pensando hacer algo ilegal en ese momento, pero además, jefe, vámonos a la comisaría más cercana, con todo el respeto del mundo. No, ya te grabo porque tú no sabes quién soy yo. No, así no. Exacto, y no ser parte de esa vorágine corrupta, ¿no, Patricia? Sino denunciar también aquellos malos elementos que puede haber en toda institución pública. A mí nunca me ha pasado que al final me pongan la multa, pero me ha pasado sí que, o sea, me han puesto varias multas, por supuesto, he cometido errores de tránsito, siempre errores, no adrede, ¿no?
Pero siempre, cuando yo creo que no he cometido la falta y el policía dice que sí, bueno, póngame usted la multa, póngame usted la multa, póngame usted la multa. Si el policía se la está inventando para sacarte plata, que no sé, probablemente ante esa respuesta te diga, vaya nomás, ¿no? Porque no era su plan, no era ponerte la multa, era otro. Sí. ¿no? Y la otra también no ser parte de ello, ¿no? Y si uno advierte Así pues es. una irregularidad, denunciarlo de manera inmediata, ¿no? Así Yo es. creo que Muy esa es la bien. única forma de proceder ante estas circunstancias. De acuerdo, doctor Carrión. Respetar a la policía en todas las circunstancias, incluso cuando la policía está incurriendo en una injusticia. No es, el escenario nunca es insultar a la autoridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.